Cuando estudiaba cine, mi profesora de montaje nos dijo una vez que la mejor serie de la historia era Buffy la cazavampiros. De pequeño me fascinaba esta serie, pero ¿se puede decir que una serie de vampiros guapos en el instituto, que además está basada en un largometraje infame, es la mejor serie de la historia? Intentaremos responder a esta pregunta analizando las 7 temporadas de Buffy. Hija rubia que sería la más popular en cualquier instituto estadounidense, pero no en Sunnydale. ¿Y por qué no en Sunnydale? Porque quemó su anterior instituto. Ya sé que mi currículo es un poco pintoresco. ¿Y por qué quemó su anterior instituto? Porque ella es la cazadora. ¿Y qué es una cazadora? En toda generación nace una cazadora. Una chica entre todas las del mundo es la elegida. Una chica que Con la fuerza y la habilidad de cazar vampiros para impedir que se extienda el mal. Bla, bla, bla. Ya lo sé, ¿vale? Este que habla es Giles. Cada cazadora tiene un vigilante. El vigilante de Buffy es Giles, que además de ser el bibliotecario del instituto, tiene un pasado muy interesante que iremos conociendo según avance la serie. Buffy es una marginada, pero eso no significa que no tenga amigos. Sus amigos son Willow, como la maga empollona, Xander, como el gracioso y para mí, uno de los mejores personajes de la serie, Cordelia, como la pija desagradable que luego se hace amiga. También está Ángel, un vampiro guaperas del que vamos a hablar más adelante. Willow está por Xander, y Xander está por Buffy, y Buffy está por Ángel, y Cordelia acabará con Xander. Qué lío, pero según vayan pasando las temporadas, el romance adolescente irá dando paso a relaciones más complejas, mucho más complejas. El caso es que todos juntos forman los Scoobies, una panda que recordará mucho en sus dinámicas la Patrulla X de Claremont y Byrne, una gran influencia del creador Joss Whedon. Posteriormente, Joss Whedon acabaría escribiendo en los cómics de la Patrulla X y dirigiendo las películas de Vengadores antes de ser defenestrado. El instituto de Sunnydale está situado sobre la boca del infierno, y aquí encontraremos el primero de los elementos que en varios análisis que he leído permiten colocar a Buffy como una de las mejores series de todos los tiempos. La metáfora. Aunque hay que decir que Instituto Infierno tampoco es la metáfora más original del mundo, pero bueno. En Pesadillas, las pesadillas de la gente se hacen realidad como consecuencia del abuso infantil. Bastante hit, la verdad. De todos modos, el monstruo más monstruo de todos los monstruos es el maestro, / Conde Orlok / el vampiro de Salem Slot, que quiere abrir la boca del infierno y que viene a ser algo así como el poder heteropatriarcal que el linaje femenino de las cazadoras debe derrotar. Podríamos hablar aquí del segundo punto, pero lo dejamos para más adelante porque ha llegado el momento de hablar de la segunda temporada y de Ángel y Spike, el vampiro más carismático de todos los vampiros carismáticos. Esto es un poco complejo, así que a ver si puedo resumirlo así rápidamente. El maestro convirtió a Darla en el siglo XVII, Darla convirtió a Ángel en el siglo XVIII, Ángel convirtió a Drusilla en el siglo XIX, y esta convirtió a Spike. A finales del XIX, un hechicero gitano devolvió el alma a Ángel, que cuando era malo se llamaba Angelus, haciendo que se vuelva bueno y esté atormentado por sus crímenes. Muy atormentado. El tema es que cuando Ángel tenga un momento de felicidad perfecta volverá a ser el sádico Angelus. Y uno piensa, ¿por qué el hechicero gitano incluyó esa absurda cláusula en el hechizo? En fin, el asunto es que Ángel le clava la estaca a Buffy y tiene ese momento de felicidad perfecta que lo convierte de nuevo en Angelus. Y comienza así, y de nuevo, su cacería sangrienta. Deja un comentario si también te parece que esta es la metáfora perfecta de una relación de maltrato. Hasta que Buffy le manda de un espadazo al infierno. Pero resulta que justo en ese momento, Ángel recupera su alma y Buffy, muy trauma, decide dejar Sunnydale. Y yo creo, y es una opinión personal, que es en la tercera temporada donde se produce el gran cambio de Buffy. Sí, en la tercera temporada tenemos a un nuevo villano, el alcalde, tenemos a Fate, la cazavampiros mala, vuelve Spike y vuelve Ángel, pero lo importante es que esta temporada se centra en el punto 2 y en el punto 3 del análisis. Subversión y hacerse mayor. She said fine. So I said fine, do whatever you like. I thought we were gonna make up. Los vampiros y monstruos de la serie están bastante fuera de lugar en el mundo post-grunge de Buffy, y Joss Whedon y su camarilla de guionistas realzan esa extrañeza con comedia. You were my sire, man. You were my Yoda. Hay dos episodios que para mí enfatizan el tema de la serie. Uno es, por supuesto, el de la graduación, donde Ángel deja Sunnydale y el instituto queda atrás. Y el que para mí, repito, para mí es el mejor episodio de toda la serie. Y no estoy hablando del episodio de los tiroteos en institutos, que también está muy bien. Estoy hablando de Indefensa. En este episodio, Giles somete, sin que ésta lo sepa, a Buffy a una prueba donde deberá enfrentarse sin poderes, se los ha quitado Giles, a un vampiro psicópata. Más psicópata de lo normal, quiero decir. Todas las cazadoras tienen que enfrentarse a esta prueba al cumplir 18 años, prueba que supone la ruptura de la relación vigilante-cazadora para Giles y Buffy. Vamos,
que Buffy se libera de la sombra de su figura paterna. Esta será la última y más grande victoria de una cazadora que debería estar muerta, pero de la caída de Buffy en el mundo real hablaremos en la segunda parte de este vídeo. Y si te place, regálame una suscripción, un like, un comentario o toda la vez.